Este episodio es presentado por Lifeway Kefir. ¿Quieres más energía, mejor digestión y una microbiota saludable? Transforma tu salud con el poder del kefir. El único con 12 cepas de probióticos vivos y activos. Es 100% natural y hasta 99% libre de lactosa. Cuida tu salud intestinal, fortalece tu sistema inmune y te ayuda a sentirte increíble por dentro y por fuera. Descubre más en nuestras redes. Lifeway Kefir México. Hoy tengo el honor de conversar con Elías Fasja, presidente de Grupo GFA, una de las desarrolladoras inmobiliarias más influyentes de México. Pero más allá del ladrillo y el concreto, Elías ha sido un verdadero arquitecto de comunidad, cultura y transformación social. Con una trayectoria de décadas, su enfoque en el desarrollo urbano va de la mano con una visión profundamente humana y de largo plazo. Además, ha sido un aliado clave de Catalyst, inspirando con su compromiso hacia las nuevas generaciones de líderes y emprendedores. Hoy hablaremos sobre liderazgo, legado, innovación, impacto y el reto de construir algo que perdure, no solo en los negocios, sino también en la familia y la sociedad. Si te interesa el mundo empresarial, el desarrollo con causa o simplemente te inspiran las buenas historias, quédate con nosotros. Elías, un honor, de verdad un honor tenerte aquí. Me encanta que estés dispuesto a compartir con nosotros. Gracias por invitarme y gracias por esta plática que estoy seguro que vamos a gozar, bueno, que pues, me va a encantar, y te agradezco mucho la invitación y a Catalyst por todo el esfuerzo que hace y vuelvo a felicitarlos por todo lo que hacen, la verdad. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenido a la recompensa de los necios y empezamos. ¿Cómo empieza tu camino profesional? ¿Por qué te decides estudiar arquitectura, Elías? Desde muy joven me gustaban los edificios, me gustaba observar, me gustaba pintar, me gustaba dibujar. Mi papá no era desarrollo inmobiliario, arquitecto, ingeniero. Había hecho a lo mejor algunas bodegas en algún momento, pero como una inversión. Tengo 2 hermanos. Sentía yo siempre, como muchos de nosotros sentimos, la responsabilidad de continuar el negocio familiar. Y yo quería estudiar arquitectura. O sea, a mí se me metió desde los 15 o 16 años que yo quería estudiar arquitectura. Me acerqué con mi hermano, que le llevo año y medio, y le pregunté, oye, ¿tú qué vas a estudiar? Así como queriendo saber. Y me dijo, yo administración de empresas. Dije, muy bien, sport. No, nada. Y en ese momento fue cuando decidí que sí le iba a meter a arquitectura. Y que ya podía yo estar tranquilo, que mi papá iba a tener un sucesor en la familia que podía manejar el negocio. Y así fue, y así empecé a estudiar arquitectura. O sea, tú siendo el menor, le preguntaste a tus hermanos grandes como para encargar el changarro. Yo soy el mayor. Ok, entonces más todavía. Tengo una hermana mayor. Ok. Y después yo soy el primero de los hombres. Entonces, como que dije, bueno, ahí vas tú, entonces yo ya me sigo por la que llevo. Y la verdad, a mi papá le fascinó mucho la idea de que yo fuera arquitecto. Cuando le traje el título de arquitecto, quitó un cuadro de su sala y lo colgó en la sala. Le decía yo, papá, pero el título es para que lo tengas en tu despacho. Me decía, para mí es muy importante. Y lo colgaba en su sala. ¿Cómo te fue en la carrera? Platícame un poco de la carrera. Bueno, la carrera, tengo muchas anécdotas de la carrera. Yo estudié en la Ibero de Churubusco. Uh-huh. La que se cayó. La que se cayó. De hecho, te confieso que el día que se cayó, habían unos estudiantes de arquitectura que tenían permiso para quedarse en su cubículo. Había cubículos para estudiantes y nosotros teníamos una entrega al día siguiente. Y yo me quedé esa noche, me quedé con mi grupo de amigos, y como a las 12 de la noche ya estaba yo muy mal de los ojos, traía una úlcera en alguno de los ojos, de tanto tallarte. No había computadoras, todo era con lápiz, tinta, y nos llenábamos y nos irritábamos los ojos. A las 12 y media de la noche empiezo a decirle a mi grupo, vámonos. Y logré sacarlos. A las 6:15 de la mañana se cayó la Ibero. ¡Wow! Regresamos a las 7 de la mañana. Y bueno, arquitectura es una carrera donde también hay, sobre todo los 3 o primero 4 años, semestres, son como una coladera, para que realmente el que ama la arquitectura, el que quiere estudiar se quede y el que no se vaya. Me acuerdo una anécdota, y esa se la debo a mi papá, que llegué con mi maqueta en 3er semestre, y el maestro la vio, la tiró al piso y la pisó. Me dije, esto no sirve.
Regresé en la noche a mi casa, esperé a mi papá, le dije, quiero hablar contigo. ¿Qué? Dije, dame trabajo. Me voy a salir de la Ibero. Y le platiqué lo que había pasado. Y me dijo, ¿qué quieres? Dije, dame trabajo en tu fábrica. Dice, preséntate el lunes a las 8 de la mañana. Gracias. Dije, bueno, ya estuvo fácil relativamente. Me voy saliendo y me dice, oye hijo, cuando iba a cerrar yo la puerta, lo que me da tristeza es que la primera cosa seria que te propusiste en tu vida hayas fracasado. Cierra la puerta. No, bueno, yo me fui en la noche, no dormí. Al día siguiente, obviamente, dije, no, el orgullo, yo voy a seguir. Tiene razón mi papá, voy a seguir. Y me remató en la mañana porque me dijo, a las 6:30 de la mañana que me iba, salió por su jugo y me dice, ¿te vas a la universidad? Dije, sí. Me dice, ya sabía, yo sé de qué madera estás hecho. Entonces, bueno, gracias a él, si él no me hubiera dicho esas palabras, probablemente hoy sería un industrial y no hubiera sido arquitecto. Y eso pasa porque alguien no valoró tu esfuerzo. O sea, ¿cómo se siente eso? Porque, a ver, me imagino que la maqueta tampoco fue fácil de hacer. O sea, porque si hubiera sido cualquier cosa o lo hubieras hecho al aventón, tampoco te duele tanto. O sea, seguramente hubo esfuerzo y ahí... Hay mucho esfuerzo, muchos de los alumnos de arquitectura hacen mucho esfuerzo, pero pues, si el proyecto no gusta, si no se agarra al entorno, si no respeta el contexto, si no tiene un ritmo, si no maneja la luz, si no maneja materiales, etcétera, y estás aprendiendo, o sea, te avientan en las universidades como si ya supieras muchas cosas y las tienes que ir investigando y tienes que hacer mucho trabajo por ti mismo para ir superándote. Ya después de cuarto o quinto semestre ya se vuelve un poco más dócil, vamos a decir, no deja de ser intensa. Yo creo que es una de las carreras más pesadas en cuanto a desvelar. Los doctores por lo menos estudian sentados. Acá te doblabas en un respirador y tenías que estar pegando maquetas y te cortabas y te manchabas y todo eso, ¿no? Pero la verdad, una grandísima, increíble experiencia. Y bueno, finalmente terminé la carrera y pues acá estoy. ¿Qué hubiera sido de ti? Seguramente te has preguntado qué hubieras hecho si no fueras arquitecto. No sé. Gracias a Dios no quiero ni pensar qué hubiera hecho. Seguramente hubiera hecho algo en el negocio familiar o lo que sea, pero me hubiera dolido demasiado. Para mí la arquitectura significaba muchísimo. Te confieso que yo tengo un hijo, el más chico, tiene 10 años, pero desde los 8 años hace cuadros y los vende. Y él dice que él quiere ser albañil, que él no quiere ser arquitecto, porque él quiere ser el que hace las cosas. O sea, él todavía está en esa... dice, no, pero es que el arquitecto no hace nada. O sea, el albañil es el que hace el edificio. Y yo creo que son piezas de un rompecabezas, ¿no? O sea, como lo que dices, respetar el entorno, tener ese talento para hacer la arquitectura, que es más allá de mover ladrillos. La arquitectura es un trabajo de transformación, a donde tú te encuentras un terreno y lo vas a transformar en un edificio, sea de cualquier tipo, el que sea, una casa. Además es parte de también crear emociones, crear sensaciones que las lleva uno en la mente. Es mucho más allá de levantar tabiques. Sí. O sea, ya levantar tabiques es parte de lo que es la construcción. La arquitectura es todo el proceso creativo para poder visualizar y que se hagan las cosas. Es como tú en el negocio que estés, sueñas primero lo que vas a hacer y después lo realizas. Es lo mismo en arquitectura. De repente terminaste con Salo Goldstein, ¿no? Sí. Cuéntame un poco de esa historia. Bueno, mi papá quería que yo le hiciera su casa. Esa fue mi primera obra. Pero ¿A tu papá? A mi papá. Yo estaba terminando la carrera y Salo Goldstein era su amigo. Y entonces me llevó con Salo Goldstein a ver el terreno. Yo ni sabía que iba a ir Salo Goldstein ese día. Y bueno, ahí nos presentó. Y me dijo, oye, mira, vas a hacer el proyecto junto con Salo. Y empecé así la relación con Salo. La verdad es que fue maravilloso. O sea, con Salo estuve muchos años, estuvimos juntos muchísimos años. Salo me dio la oportunidad de ponerme en las grandes ligas cuando yo era
prácticamente un niño. Su hijo Carlos no quería ser arquitecto, entonces él vio en mí lo que le hacía falta, que podía hacer. Y la parte de la sociedad que formamos en aquel entonces, pues estuvo increíble, porque le dije, Salo, lo que tú me vas a dar ahora, yo te lo voy a regresar cuando tú seas viejo. O sea, tú me vas a poner en las grandes ligas ahora y yo te voy a mantener en las grandes ligas cuando tú ya no tengas a lo mejor la misma fuerza o lo mismo que hacer. Pero la verdad Salo es para mí una gente muy importante en mi vida, ha sido un compañero, un amigo, un hermano mayor y bueno, pues le he aprendido muchísimo. Sí, lo que la gente no sabe es que Salo en ese momento era top. Sigue era siendo top. un gran arquitecto, evidentemente, pero en ese momento era un súper arquitecto y te llevaba 20 años por lo menos, ¿no? Exactamente 20 años y 2 días nos llevamos. Y lo que vio en ti esa posibilidad de continuar ese legado. Y está bien. Ahora, ¿cómo fue tu arranque? O sea, ¿sí realmente fue duro contigo? ¿Te exigió? Sí, ¿cómo? Salo era durísimo. Era durísimo, era muy serio, era sumamente puntual, sumamente ordenado. Y bueno, a él le gustaba mucho manejar toda el área del diseño. Y yo tenía mis encontronazos con él, a veces con el diseño, al grado que a ciertos diseños de ciertas obras, vamos a decir, me las llevaba yo a mi casa casi, o las hacía yo para que tratara de yo manejarlo, porque Salo era muy rígido. Me acuerdo una vez, yo estaba todavía ya de novio y estábamos haciendo un edificio en Cofre de Perote, llegó una tarde lluviosa con su paraguas y yo era el residente de ese edificio. Es que me hizo pasar por las obras, por el taller, por la administración, por la construcción, o sea, con él aprendí todo el proceso y bueno, a final de cuentas, a él no le gustaba tampoco, el estómago le hacía ñáñaras los números y las cosas, y entonces todo eso lo manejé yo durante muchísimos años. Las nuevas generaciones a ver, hay un conflicto. Tú empezaste con Salo terminando la carrera. No, antes, cuando estaba yo casi terminando la carrera, o sea, todavía era yo estudiante, me acuerdo que además cuando me fui a despedir que me iba yo de luna de miel de Salo, pero empecé con él yo creo que a los 19 años. Yo empecé la carrera a los 17 años. Okay. ¿Y qué le recomendarías a los jóvenes? Porque hoy los jóvenes a veces sí quieren tener un nuevo trabajo, quieren tener una oportunidad, pero sienten que eso viene con cajón de estacionamiento, con oficina privada, con secretaria. O sea, nos estamos encontrando con jóvenes que, como hemos vivido en comodidad, gracias a Dios, también creen que pueden ser directores o arquitectos desde sus primeros días y creo que nos está faltando esa mano dura de aprendizaje y ese entendimiento de parte de ellos de decir, no, a ver, yo tengo que aprender primero no porque esté estudiando o no porque tenga buenas calificaciones o no porque merezca, voy a tener una posición en la chamba del nivel que espero. Así es, yo creo, y eso se lo aprendí a Salo. Una vez me dijo, la secretaria me hablaba de tú y yo ya era su socio. Entonces le dije, oye, Salo, ¿qué hago con la secretaria? Era la secretaria que tenía muchos años y que era la secretaria de Salo y se convirtió de secretaria de los dos. Y me dijo, por más que yo te ponga estrellitas de jefe, medallas y lo que quiera, el respeto te lo ganas tú. Sea lo que sea, te lo tienes que ganar tú. Y bueno, pues así es igual para los jóvenes. Claro. Y muchas veces cuando los hijos entran al negocio familiar, tienen que entrar y ganarse ese respeto y ese trabajo, y no porque es el hijo de tal, es el que llama a mover el pandero, ¿no? Elías, cuéntame la historia de tu primer cheque. Por ahí me contaron una buena historia de cuando Salo te dio tu primer cheque. Yo ya trabajaba, yo no cobraba, yo trabajaba. Mi papá me había dicho, cuando yo estaba estudiando, me dijo, tu primera obligación es tu escuela, terminar tu carrera, no cobres. Me dijo, tú no te preocupes, yo te apoyo. Tú estás aprendiendo, estamos invirtiendo.
La verdad es que yo empecé a trabajar y pasó un año y pasó 2 años y yo trabajaba, ya manejaba muchísimas cosas de la oficina. Y un día voy con Salo y le digo, oye Salo, pues yo necesito ganar dinero, ya me casé, ya no quiero que mi papá me mantenga. ¿Cuánto quieres ganar? Pues nos pusimos de acuerdo y me dijo, tanto, órale, órale. Llegué feliz a platicarle a mi papá, ya me van a pagar tanto, tanto. Y me dice mi papá, no hijo, no te equivoques. Tú no naciste para ser empleado. Tú naciste para ser socio. No aceptes el cheque. En la tarde regresé a la oficina y le dije, Salo, si quieres, yo soy socio. Yo no voy a ser tu empleado. Y me dijo, está bien, nada más que todavía no estás listo. Vamos un año más a ver cómo funciona. Y me aguanté todavía un año más hasta que Salo me dio un pedacito de sociedad. Ya, luego muy rápido ya me dio el 50% de la sociedad. Pero sí, no... A devolver el cheque. Y lo increíble, y Salo lo platica, dice, yo me asocié con un niño que ni siquiera me compró una parte de la sociedad. O sea, no hubo dinero de por medio, sino hubo más el corazón de por medio y el compromiso de seguir juntos toda la vida. ¿Qué fue lo que hicimos? Yo tengo 67, Salo tiene 87. Y hasta la pandemia Salo seguía siendo parte de la oficina. Hoy sigue siendo, pues el jefe, la G es de Salo. Claro. ¿No? Y seguirá siendo. ¿Qué viste en la costera de Acapulco? Creo que hay una fase, o sea, esa vista de la costera de Acapulco no sería la misma sin lo que tú y Salo hicieron ahí. ¿Qué vieron? ¿Qué oportunidades? ¿Qué me puedes contar de eso? Que está tan arraigado también a la comunidad, que fue una época, ¿no? Sí. Completa. Los 80s, parte de los 90s. En el 82 vino la devaluación y fue un momento muy difícil para todo el mundo y todos los empresarios. Había un momento en que Salo tenía un terreno con muchos socios que habían comprado. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer donde es hoy el Olympus. Y entonces hicimos un proyecto, invitamos un cóctel y vendimos en ese cóctel toda la gente como un second home. Y nos dimos cuenta que había un nicho de mercado porque se vendió muy rápido y que había que seguir y seguirle haciendo. Entonces, después de ese, encontramos el terreno donde había una casa estaba el museo de Acapulco y adelante había un señor alemán, Wolfgang Schönborn. Y fuimos y negociamos con él y le compramos el terreno y nos dijo que los terrenos de al lado nunca los iba a vender, que los iba a dejar en un fideicomiso porque Acapulco le dio mucho, que lo iba a dejar para la posteridad. Y entonces hicimos el proyecto, echamos los edificios para atrás para tener toda la vista increíble y tener muchas áreas comunes. Y hicimos el Costa y el Perla. Pues la comunidad libanesa también le gustaba estar juntos todos ellos. Y pues entramos con ellos y pudimos vender prácticamente más de la mitad del edificio con ellos. Un día saludándolos ya en la inauguración de esos edificios, me comenta un amigo, me dice, oye, ¿ya viste que están vendiendo el terreno de al lado? Digo, ¿cómo? Si no lo van a vender. Dice, sí, es que se murió Schönborn y la viuda lo va a vender. Agarré el avión de Acapulco, yo estaba en Acapulco y me fui a Nueva York, que es donde vivía él, a hablar con la viuda y no me regresé después de 3 días de firmar un contrato y dejarle el cheque para comprarle. Porque decía yo, ¿cómo? Lo más valioso que nosotros tenemos es nuestro nombre. Y si estamos dejando un edificio, estamos dejando algo donde les prometimos a los que compraron que nada les iba a tapar, y el que llegue a hacer, pues seguramente puede hacerlos adelante, puede hacerlos atrás, no nos las quisimos rifar. Y a cualquier precio lo hicimos. Entonces ya teníamos el terreno, pues hay que seguirle. Entonces hicimos ahí el Palma y Mallorca. Y después hicimos el Ibiza. Y bueno, fue una época muy bonita, donde nos echábamos compromisos muy fuertes. A veces vendíamos en marzo y prometíamos que lo iban a poder vivir en diciembre del siguiente año y nos echábamos edificios de 18 a 20 meses con proyecto, permisos, licencias, construcción y se cambiaban todos juntos.
O sea, no es que terminas y se van cambiando uno por uno. Como son las vacaciones de diciembre, apartan y vienen las mudanzas. En 10 días llegaban 36 mudanzas, que era lo que hacíamos más o menos por edificio. Fue una época muy bonita. Y la razón, el spark ahí es que detectaste una oportunidad. Sí. ¿No? La primera vez que hiciste el Olympus se vende muy bien y dices, aquí hay una oportunidad, voy a seguir haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que íbamos a Acapulco en aquella época a hoteles. La gente de la Ciudad de México, y la playa más cercana a la Ciudad de México era Acapulco. Entonces era natural que pudiéramos hacer desarrollos de playa y que la gente quisiera tener su casa de fin de semana en el mar. Por aquel entonces me parece que también abrieron la autopista, entonces ya se hacían 4 horas también, eso ayudó y bueno, pues así se fue dando. Ahora, en tu carrera, a ver, elegir es renunciar, ¿no? Y ahí te enfocaste en Acapulco, por ejemplo. ¿Ha habido algunas cosas que dejaste de hacer porque sentiste que era más importante hacer eso? O sea, ahorita cuando dijiste, a ver, tuve que tomar el avión, ¿hubo algunos proyectos que dijiste, tengo que darle prioridad a estos o me laten más estos y dejé de hacer estos? No en Acapulco, sí, cuando hice el Centro Maguén David. Okay. Cuando hice el Centro Maguén David fue una época, yo gané el concurso en 1996, hicieron un concurso de arquitectura y fue una época del 97, 98 al 2003, donde muchos desarrolladores inmobiliarios crecieron enormemente. Y yo estaba metido en Maguén David. Me acuerdo una vez hasta Salo me habló, porque Salo se fue a vivir a San Diego y me habló y me dice, oye, ¿por qué no cerramos la oficina y la abrimos ya después cuando terminemos Maguén David? Le dije, no, Salo, yo no te estoy pidiendo dinero para mantener, tengo suficiente dinero con lo que generamos para mantener la oficina y para mantener el staff. Pero fue una época que no ganamos dinero, que realmente dejamos ir muchas oportunidades y porque Salo estaba allá, yo estaba enfocado absolutamente en el Centro Maguén David. En aquel entonces, cuando empezamos, nos invitaron a un negocio de bancos, que le entramos Salo y yo. Y cuando se terminó Maguén David, se vendió ese negocio donde ganamos más dinero que lo que hubiéramos ganado en la oficina. Le dije, ya ves, algo sin buscarlo, nos recompensaron del cielo. O sea, claro. Vino casi al mismo tiempo y bueno, ya de ahí, bueno, pues ya. Porque dices ganamos el concurso, pero en realidad eso es trabajo comunitario, ¿no? Sí. Que yo me imagino que el Centro Maguén David ganaste el concurso por el proyecto, pero cuidaste el proyecto de más. Sí, o sea, sí. ¿qué tanto porcentaje de tu tiempo profesional te tomó ese trabajo comunitario? Porque era uno de los temas que tenía para platicar contigo. ¿Qué te da el trabajo comunitario? ¿Cómo te sientes tú ahí? Porque sé que eres muy activo y sé también que hoy el centro comunitario respeta mucho tu opinión para cualquier adecuación. O sea, y sigues dedicándole tiempo sin un interés profesional. Más es como un compromiso del espacio y para la comunidad. ¿Qué significa el trabajo comunitario para ti? ¿Qué significó ahí? Además de lo que perdiste, que afortunadamente te recompensaron, sí. Pero sí, ¿cuánto tiempo le dedicabas? ¿Qué tanto sacrificio significó? Mira, en 1996 fue el concurso. Terminamos prácticamente de dibujar planos para empezar a construir como por el 98. Esa entonces a lo mejor le dedicaba yo el 50% de mi tiempo. Después de eso, le dedicaba yo 60 o 70% de mi tiempo porque yo había sugerido que invitara a arquitectos a que vinieran a hacer el diseño de interiores de cada uno de los espacios. Isaac Hamuy, que era el presidente, me dijo, ¿tú qué quieres, un pastel? Dije, tienes razón, o sea, pero eso significa que le voy a tener que dedicar muchísimo a diseñar el templo, a diseñar el auditorio, el salón de fiestas, la juventud, los adultos, el auditorio, todo. Y entonces, cada tornillo me dediqué exclusivamente a ver que todo estuviera bien. Afortunadamente, ganamos una mención en la Bienal de Arquitectura Mexicana. Es una obra que ganó el Premio Nacional de Interiorismo también.
Y bueno, es la obra que yo llevo en mi corazón, muy, muy importante para mí, porque es más que el éxito económico o que el éxito público, es el sentir que estoy dejando algo para la comunidad, un ejemplo para mis hijos, para mis nietos, y ese lo tomo del ejemplo que nos deja mi papá, que él junto con sus hermanos hacen el templo Eliyahu Fasja, y me dan el honor a mí de hacerlo. Es uno de los proyectos que manejé, haz de cuenta, así como en casca. En 1991 se inauguró. El que está atrás de la Torre Manhattan, por Tecamachalco, ¿correcto? Sí, pegadito, a un lote de la Torre Manhattan. Y que recién lo renovamos, ahora que falleció mi mamá y mi papá y mi tío Jacobo, nos juntamos toda la familia y lo renovamos el templo. Y bueno, en los últimos 20 años no he dejado de hacerle proyectos. El auditorio del Centro Maguen David lo acabo de arreglar. Lo inauguran, me parece que esta semana o la semana que viene. Lo actualizamos y traigo varios proyectos, pues, ampliaciones de la escuela. Un centro comunitario es un ente vivo. Y yo sí les pedí y me lo otorgaron que cualquier cambio que se hiciera, lo hiciera yo. Mientras yo viviera, que lo tenía yo que hacer. Y que lo teníamos que firmar el presidente de la comunidad, el presidente del centro y yo. Y hay un acta en la comunidad donde está dicho eso. Entonces, pues por eso y por otras cosas yo creo que me consienten en que me permiten poder seguir haciendo eso, que además me encanta. Yo creo que hay épocas en la vida, no se hace una obra de estas cada 10 años. O sea, yo creo que esta es una obra que se hizo en 100 años y que me haya tocado ganar el concurso en el momento donde estaba, poder tener el soporte económico para poder soportar el no cobrarle, el poder hacerlo comunitariamente y tener la madurez como arquitecto de poder solucionar eso, yo creo que todo se conjuntó y bueno, pues me cayó del cielo ahora sí. En esta evolución de cualquier vida profesional, tú seguramente hacías cosas al principio que has dejado de hacer, ¿no? Hacías arquitectura, hoy haces desarrollo inmobiliario y has tenido que delegar cosas en donde agregas menos valor, pero creo que siempre hay una, y no es necesariamente fácil, ¿no? O sea, sé que eres muy detallista, por ejemplo, entonces me gustaría entender en esta evolución de tu posición en uno de estos proyectos, ¿cómo ha ido cambiando y cómo ha sido para ti eso de entender que quizás hay quien hace mejor algunas cosas que tú y es mejor que tú no te metas? Son varias cosas y obviamente el crecimiento significa, y el querer hacer más obras y el hacer más obras significa que no puedes estar involucrado en todos los temas como antiguamente yo estaba. Antiguamente estaba en el proyecto, en la construcción, en las compras, en las licencias, en los permisos, en absolutamente todo, ¿no? Y la verdad, gracias a Dios, ahora con mis hijos hemos creado también una infraestructura a donde mis mismos hijos ven ya muchísimas de las cosas que yo antes veía. Y la verdad, bien. Me ha pasado a veces que llego a la oficina y hay una junta y digo, no voy a entrar, y están mis hijos. Ahora ya menos que antes, porque ahora ya ni me entero muchas veces. Pero antes a las juntas, y entonces yo decía, para que ellos mismos la manejen y la lleven y la hagan. Y es la manera de crecer. Yo creo que es como el ejemplo, y eso lo traté de hacer mucho con mis hijos, el ejemplo del niño cuando le dices, vamos a casa de tu abuelita, y el niño tiene 3 años, ponte tu mejor ropa. Y saca los tenis de Batman y se saca la máscara, y es la fiesta de Kipur o de Año Nuevo. Y entonces en vez de decirle, no, espérate, esto no, yo, bravo, ese es el mejor. Entonces siempre traté de darles mucha autoconfianza, que no tuvieran inseguridades, sino que las decisiones que tomaran para bien o para mal, las sintieran que son sus decisiones y que se iban a encontrar en la vida con los trancazos cuando toman una decisión mal. Obviamente pues, estoy atrás, ¿no? Claro. Pero hay cosas que me cuesta mucho trabajo dejar. Una de ellas es la arquitectura. Meterte al detalle en la función. Hoy
en día trabajamos con muchos arquitectos, despachos de arquitectos por fuera, y creo que ejerzo todavía hasta más arquitectura, porque antes me sentaba con mi grupo de arquitectos in-house, trabajábamos un proyecto y me volví a sentar con ellos 3 días después para revisar el avance. Ahora a lo mejor lo hago cada 8 días o cada 15 días, pero ya me voy y me olvido. Ya cuando terminamos doy mis comentarios, hago mis observaciones y son capaces, y tratamos de buscar siempre quién es el adecuado para el tipo de proyecto que queramos hacer. ¿Te imaginas a tus hijos o a estos despachos de arquitectos llevándose a su casa los proyectos para que no los veas como tú le hacías con Salo? No. No, son muy poquitos, ¿eh? O sea, en la realidad, pues eran muy poquitos los que hacía así. Ya después, cuando Salo se fue a San Diego, ya dije, ahora sí, tengo ya un poco más de libertad, aunque Salo siempre ha sido para mí, siempre le mando los proyectos, observa, comenta, pero también había que irse ganando la confianza de Salo también, ¿no? Claro. Un arquitecto que tenía tanta experiencia y que era tan famoso, también no iba a dejar las cosas en manos de un niño, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y es parte del crecimiento, ¿no? A todos nos toca. Y creo que es admirable la forma en la que Jimmy y Marcos han integrado y creado valor desde lo que han hecho contigo. Dicen los que trabajan contigo que tú, cuando estás revisando una obra, dices: hagan todo como si yo me fuera a quedar con el peor departamento, porque no puede haber peor, porque para el que va a comprar ese peor departamento es su 100%, es su mejor departamento. Cuéntame un poco de eso. Absolutamente. Y, o sea, es una política de querer hacer bien las cosas. Y como dices tú, para el que se queda con ese departamento o con esa oficina o con ese local o con ese cuarto en un hotel, pues es su todo. O sea, otro puede ser muy bueno, entonces no puede haber malos. Tiene que haber buenos, a lo mejor hay menos buenos, pero no debe de haber malos. Y esa es una política a donde pues sí, la aplicamos mucho y tratamos de que todas las cosas se hagan como deben de ser. Te voy a dar un ejemplo aquí en Privada 14. Cuando hicimos Privada 14 y estábamos por contratar la instalación hidrosanitaria, salía muy caro el fierro fundido para hacerlo, y nos hicieron unas propuestas para hacer todos los drenajes en PVC. Entonces les dije, no. Yo, ¿cómo voy a dejar PVC a la vista? Que se vea que nos estamos ahorrando cuando se supone que estoy haciendo uno de los mejores desarrollos de México. Y entonces llega el que nos estaba haciendo el diseño, me dice, está muy fácil, dejamos todo a la vista y lo que va en los ductos ocultos lo metemos en PVC. Entonces me le quedo viendo y le digo, ¿tus calzones están sucios? Me dice, ¿por qué me dices así? Dije, porque no se ven. ¿Yo por qué voy a hacer? ¿Lo que no se ve lo voy a dejar mal? ¿No? Y entonces, a final de cuentas, negociamos un poquito el precio y hicimos todo como debe de ser. Eso, sí, tienes un enfoque en la calidad que se nota. O sea, sí, claramente hay un tema ahí en buscar la calidad en lo que haces. Así es. Eso es algo que ha sido un factor. Eso, digo, lo aprendí de Salo. Salo, a lo mejor muchos proyectos no me gustaba o discutía yo a la hora del proyecto. Él estando acá, pues él llevaba siempre la mano, ¿no? Pero lo que era indiscutible era la calidad. En esa yo siempre coincidí con él, que debíamos de buscar absolutamente la calidad de la ejecución y de la manufactura. Yéndonos un poco a otro tema, tu esposa trabaja desde que nacieron tus hijos. Es una época en la que no se acostumbraba. Hoy el double income y que las mujeres se desarrollen, que yo creo que es un no negociable en este momento, y todos lo aplaudimos porque creo que las capacidades de las mujeres son admirables. Pero en tu época, que tu esposa trabajara siendo directora de Beta y Eladim, que no era una posición menor ni de poca responsabilidad. O sea, me imagino que recibía llamadas a las 10 de la noche de papás que creían que pues, es la directora del colegio.
que te tocó tal vez, porque una escuela es muy demandante, estabas de viaje y tenías que regresar porque pues regresaban, Sí, o sea, sí, eso de sí. tomarte el viernes o tomarte el lunes, pues tampoco era tan sencillo, ¿no? Cuéntame un poco de eso, porque no es muy común en tu generación que eso sucediera, ¿no? Los amigos las esposas de tus amigos también trabajaban, ¿qué? Mira, Esther y yo llevamos, la verdad es que ha sido ella para mí un faro de inspiración, la verdad. Y desde que nos conocimos, que ya casi son 50 años, llevamos 46, vamos a cumplir de casados. ¿En días hábiles o en días laborables? Me dicen que es un chiste que usas. Está bueno, está muy bueno, está muy bueno. Pero cuando nos casamos, yo le decía que yo quería ser el mejor arquitecto que pudiera ser. Mi papá me enseñó que lo que hiciera, tratara de hacerlo lo mejor que pudiera. Si voy a ser hermano, ser el mejor hermano. Si voy a ser papá, ser el mejor papá. Si voy a ser hijo, el mejor hijo. Lo que haga, que diera mi mejor esfuerzo. Dice, a lo mejor no vas a ser el mejor, pero vas a intentar hacerlo. Y con esa mentalidad y con una esposa o una novia que tenía yo tan inquieta, ella estudiaba en aquel entonces, hicimos un trato. Y el trato fue, nos vamos a casar y vamos a ser pareja, pero no perdamos nuestra individualidad. Tú eres tú y desarróllate y yo te voy a apoyar absolutamente en todo, de ida y de regreso, nos dijimos los dos. Y así fue. Y yo era muy criticado, era muy criticado. A veces hasta en casa de mis papás, no les parecía a mis papás que yo llegaba a un bar mitzvah a veces y no llevaba a mi esposa porque tenía que estar en la escuela. Y era la época que también ibas con los amigos. Y mucha gente decía que si nos estábamos separando, que por qué no estábamos juntos, que por qué no. Pero pues a final de cuentas eso nos une más y la verdad, ella ha sido increíble lo que ha hecho, ha trabajado toda su vida y no desde que nos casamos, desde antes de que nos casáramos ya estaba ella metida en eso. Y la verdad para mí es un orgullo verla hacer y desarrollarse. Yo creo que mucho de eso pasaba porque había un complejo de que no vaya a ser mejor la mujer que el hombre y vaya a ver para abajo al hombre. Pero no es el caso. Yo nunca pensé que pudiera llegar a ser el caso. Aunque hoy soy el esposo de ella, hoy ya soy el esposo de ella. Y me da muchísimo gusto, me siento feliz. Soy el esposo de ella y soy el papá de Jimmy, Marcos Jimmy, y Rosy. Marcos y Rosy. Entonces, ya, gracias a Dios, qué bueno que los hijos tengan su camino, que caminen, cada uno de los tres en su área, en lo que hace. Y bueno, a Rosy, mi hija, igual, nosotros que la empujamos también para que, como mujer, que no se quedara aislada, que hiciera su carrera y que trabajara y todo, y así es. Creemos, somos abiertos. Yo creo que mucho hay que tener seguridad de sí mismo y seguridad en tu pareja y en tus hijos. Y eso es algo que no nos friquea. ¿Hay algunas reglas o algunas cosas que tú has identificado que te han ayudado? Porque tienes una familia muy unida, gracias a Dios. Y no sé si pudieras compartirnos algunas claves que tú dices, esto, para que esté unida la familia hay que hacer estas cosas, o a mí me han servido estas cosas. Sí, claro que sí. A mí me ha servido mucho tener una comunicación muy intensa con cada uno de mis hijos. Con Rosy siendo mujer, mi comunicación es maravillosa. Desde cuando ella era pequeña y le llegaba la regla, por ejemplo, lo hablábamos naturalmente, abiertamente, ¿no? Me decía, es que no me siento bien, está bien, ya. Y con mis hijos igual, siempre no es la plática de cómo te fue en la escuela y qué pasó, sino yo buscaba entrar en su dinámica para entender y darles su respeto y su lugar a cada uno de los hijos y no someterlos. O sea, esa es, yo creo que la base, y nunca tampoco hay una cortina, tampoco pasar la cortina, tiene que haber también un respeto. Son mis hijos, no son muchas veces los padres hoy en día dicen, soy tu mejor amigo. No eres su mejor amigo, eres su papá, y no se olvide que eres su papá. Y ese respeto nunca se debe
esa cortina nunca se debe de pasar. Y a veces puede pasar cosas que no estoy de acuerdo con una nuera o mi yerno. Yo los respeto y los guío, trato de guiarlos en lo que pueda, pero los respeto. ¿Tu relación con tu papá y con tus hermanos también siempre ha sido muy cercana? No, bueno, maravillosa, maravillosa. Con mi papá fui muy cercano. Para mí era mi ejemplo a seguir en la vida y hasta hoy en día lo recuerdo en muchas de las cosas que haga. No pasa un día que no hable de él o de mi mamá. Todos los días hablo, aunque sea un poquito, digo, mi papá me enseñó esto, mi mamá me enseñó esto, pero todos los días trato de recordarlos porque al final de cuentas se fueron y siento que nosotros vivimos, así como el día de mañana mis hijos van a vivir cuando yo no esté, y es mi mejor herencia o mi mejor legado que dejo en esta tierra. Me admiro mucho esa capacidad que tienes como de obsesionarte con que las cosas estén bien hechas. Y me contaron algunas anécdotas que quiero que nos platiques un poco porque creo que valen mucho la pena. Me platicaron cuando estabas revisando la obra del Aqua, de repente te pusiste a patear los barandales. Me lo imaginé y dije, pues que sí se podría caer. O sea, sí. Cuéntame de eso. Estábamos en la obra, yo creo que te lo ha de haber platicado Jaime, mi hijo, o Marcos, mi hijo, porque ellos, creo que los dos estaban en ese, me los llevaba. Desde chicos yo los buscaba llevar conmigo a las obras, y esa no fue tan chicos, pero a veces cuando tenían 7 años, los llevaba y los dejaba con el cuate que manejaba la manita de chango, que excava, y entonces ellos se ponían a hacer en lo que yo me subía a ver la obra. Pero esa vez el barandal no le puse ninguna estructura intermedia para que le dé rigidez al Aqua. Y entonces me dijeron, ya está muy bien y no tiene bronca, este barandal no se cae. Y para mí era muy importante eso porque es la seguridad de la gente. Entonces dije, ¿seguro no se cae? Seguro. Y entonces di 3 pasos y corrí a darle una patada. Mis hijos se volvieron locos. Papá, ¿y si se cae? Ya me dijeron que no se cae. La verdad me equivoqué, ¿eh? Sí. Me equivoqué, pero comprobé que no se caía. Y sí, no hay que dejar las cosas que se queden. O sea, cuando alguien me dice algo, yo trato de llegar al fondo de ese algo siempre. Y no dejar las cosas, bueno, ya está bien, sino, entender las cosas, razonarlas, mucho usar la razón, ¿no? Sí. Y la verdad es que logras, yo creo que muchas de tus obras, porque estuve viendo, tratando de entender un poco algunas cosas de las que has hecho, y creo que en algunos casos se podría decir que has creado categorías, ¿no? O sea, creo que en las obras que desarrollas, de repente al lado empiezan a construirse cosas, pero hay otras en las que encuentras una diferencia fundamental. El edificio donde están las oficinas cerca de Lomas Altas, entiendo que se renta más caro ese edificio que los de al lado y que tiene que ver con una historia de Mr. Watanabe y de los elevadores. Platícame un poco porque creo que también ahí es esa búsqueda de algo adicional, de no hacer la lógica o la inercia. Nosotros siempre buscamos crear vanguardia, estar adelante de hacer proyectos más allá de lo que hacen los demás. Cuando íbamos a contratar los elevadores, le digo a la gente de Mitsubishi, porque me trajeron el catálogo de lo que tenían en México, tengo este plafón, tengo estos... Le decía, ¿por qué no me haces elevadores como los de Japón? ¿Por qué tienes que limitarme con todo esto? Dice, ¿quieres ir a Japón a conocerlos? Dije, claro, vamos. Le dije a Salo Goldstein, Salo, nos invitan los japoneses que vayamos para allá. Pues órale. Mr. Watanabe era el director de Mitsubishi en México en ese entonces y un muy buen amigo mío era el presidente del consejo, Jorge Farel, un abogado. Y nos fuimos con ellos. Impresionante. Creamos allá con 20 japoneses en la mesa y Salo y yo, creamos el diseño de la cabina, de los elevadores, la velocidad de los elevadores y hasta hoy en día siguen siendo, nunca los hemos cambiado y tienen... Te estoy hablando que ese viaje yo creo que lo hicimos en 96, 97, porque el edificio se acabó prácticamente en 99.
Y bueno, pues fue una experiencia increíble. ¿Pero qué te daban esos elevadores que no? O sea, ¿por qué querías un elevador especial? O sea, por lo que entiendo hay una razón detrás de que esos elevadores y le dan un valor adicional al edificio. Son, yo creo, de los primeros elevadores a donde la altura de la cabina no era la altura chaparrita que sentías que tenías. Las botoneras eran ya digitales, que no las existían en México. En vez de formaicas interiores en la cabina, es un material que se llama ICHE, que es como un acero inoxidable que perdura con el tiempo. Los frentes de las puertas no eran de acero inoxidable liso, sino tenían ya unos estampados que en esa época no se usaban en México y que le daban un carácter también. El aviso de pregón, haz de cuenta, le aprietas y no se usaba. Cuando va a llegar el elevador, te avisa qué elevador va a llegar y entonces ya te enfocas en vez de que estés buscando a ver cuál es el que llegó. El poder apagar, algo que me ponía muy nervioso y que es que a veces se sube gente y aprieta muchos botones. Y entonces le dije a los japoneses, oye, ¿cómo le podemos hacer para que si alguien aprieta muchos botones, podamos borrarlos y no tenga que yo subirme y bajar 8 pisos? Y entonces nos crearon una forma en que le das 2 veces el botonazo y se apaga. Hoy se usa. Pero en aquel entonces era estar en esa búsqueda constante de innovar, de estar en la vanguardia y de poder hacer cosas diferentes. Y que seguimos hasta hoy. Mis hijos se han hecho especialistas en hacer eso. Voy a decir algunas frases que sé que dices, porque me parecieron muy valiosas, ¿no? Algo así como que la confianza no se gana, que solo se puede perder. Es correcto. Es correcto. Yo te doy toda la confianza. Cuando entra alguien a trabajar en la oficina, le digo, tienes toda la confianza. No es, gánate mi confianza. Tienes toda mi confianza. No la vayas a perder. Que es muy diferente a que se la ganen. Entonces la gente se siente empoderada porque es el chiste para que puedan llevar a cabo bien su trabajo. Y es lo que yo creo. Una mentira, yo prefiero que me digan que se quedaron dormidos a que había tráfico. Eso se los digo también a la gente. O sea, una mentira. Y eso es un poco con mis hijos, también con la pregunta que me hiciste hace ratito, les dije, vamos a hablarnos siempre con la verdad, siempre. Si yo estoy enfermo, te voy a decir estoy enfermo. Si no me siento bien, antes nos poníamos muy nerviosos, si mi papá se sentía mal, decía, no, estoy bien. Y yo les digo, no me siento nada bien, me siento mal. Prefiero hablar con transparencia siempre, tanto en la casa como en la oficina o donde sea. Ser coherente con lo que haces es coherencia entre lo que piensas y lo que haces, en todos lados. Claro. Dicen que cuando estás negociando y la negociación se pone difícil, te has quitado un zapato y se lo entregas a alguien. Sí. Está mejor que gritar, Oye, ¿no? Hay sí. quien grita. No, es que yo he aprendido que para poder negociar o para poder entender con alguien cuando hay 2 puntos de vista diferentes, tienes que ponerse en sus zapatos. Y entonces primero lo escuchas, lo tratas de entender y después tienes que tratar de hacer que él se ponga en tus zapatos. Y a veces me cuesta trabajo que alguien me entienda, y entonces me quito el zapato literal, se lo doy y le digo, ponte mi zapato, ve lo que me está pasando. Y ahí reacciona. El 90% de la gente reacciona cuando te entiende, porque el chiste de la negociación es un ganar-ganar, Claro. no es un ganar-perder, porque si no va a ser perder-perder a la larga. Sí. Hay otra cosa que no me gustaría ver si algo te lo enseñó, ¿no? Que sé que le dices mucho a tus hijos, no pongan más cosas en el plato de las que se puedan comer. Así es. Porque a veces uno va en la inercia del éxito y de que las cosas van bien, se compromete de más y eso puede demeritar el resultado. ¿Hubo algo en tu carrera que pasó que te enseñó eso o simplemente siempre has sido muy cuidadoso en no comprometerte de más? Mira, yo creo que lo más importante que tenemos cada uno de nosotros es el nombre que tenemos. Y el nombre que tenemos no es porque seas de una buena familia, sino es lo que has hecho en tu vida, lo que has hecho con tu vida y lo que has hecho con tus amistades y lo que has hecho con los negocios y lo que has hecho con todo. Y la honestidad con la que hables, que es uno de los valores importantes. A veces el éxito
económico, vamos a llamar, o el éxito empresarial, puede volver loca a la gente. Entonces, independientemente de todo, yo siempre trato de que nunca vayamos a quedar mal con lo que nos comprometemos a hacer o con lo que queremos hacer. Nos ha costado, en los negocios, nos ha costado mucho dinero cuidar nuestro nombre cuando tenemos que sacar el dinero. Mi papá me enseñó, me dijo, cuida tu nombre, no cuides tu dinero. Y eso se me quedó muy marcado. Y por el otro lado, pues a final de cuentas, el éxito no son los negocios, el éxito es hacer las cosas en tu vida personal, hacer lo que te gusta, gozar a tus hijos, gozar a tus nietos, gozar a tu esposa, a tu familia, todo, convivir con la familia, y te tienes que dar tiempo también para poderlo hacer. Y entonces mucho a mis hijos por eso también les digo, ojo, vamos con cuidado. Tengo una regla con mis hijos que, aunque gracias a Dios ya se manejan solos, pero siempre todo lo que hacemos tiene que tener mi bendición. Y eso, como padre, pues es muy bonito. Y bueno, pues el respeto que existe en la familia, pues y entre ellos, entre los 3 hijos, ¿no? El respeto que tienen, y además son amigos. Además viajan juntos, hacen juntos, y eso, ¿qué más es música para mis oídos? Claro, claro. Sé que en este cuidado de la calidad y en estar presente, tú eres fiel creyente que al ojo del amo engorda el caballo, pero te has estado expandiendo a otras ciudades, o sea, la empresa se ha estado expandiendo. ¿Cómo manejas o sea, cómo te ha ido en esta expansión que ya no es tan fácil de cuidar? O sea, ya no estás en una zona, sino que ya es mucho más grande el territorio en el que operas. Ahí es a donde te digo, a base de sistemas de reporteo, a donde te puedes dar cuenta a base de fotografías, a base de videos y de visitas. O sea, normalmente hacer visitas a las obras, pues a lo mejor no con la intensidad que quisiéramos. Prácticamente estamos fuera de la Ciudad de México. Tenemos un proyecto que estamos ahorita ya por arrancar en la Ciudad de México, y todos los demás proyectos que tenemos están fuera. Pero mis hijos también se la pasan viajando a las obras, entonces a mí eso ya me da mucha tranquilidad. Aparte, tengo un equipo que ya tiene muchos años conmigo, y eso también te da, no es lo mismo tener gente que tiene 3 meses o 1 año, a tener gente que está contigo 20 años, 15 años, 25 años, donde ya tienen la misma filosofía de trabajo y cuidan las cosas como tienen que cuidarse. ¿Algún momento profesional en donde hayas sentido mucha frustración, o algo en donde te hayas sentido incómodo, o que algo hiciste mal, o algo que dices, bueno, aprendí de ese momento, pero no fue como me gustaría que fuera? Mira, yo creo que todos los proyectos y todas las obras siempre podías haber hecho algo más, ¿no? Siempre. Pero no me siento que me haya frustrado alguna obra, la verdad no. Que crea que en las obras siempre, cuando las recorres y cuando las vuelves a ver y las ves vivas ya con la gente, dices, híjole, aquí esto hubiera sido mejor, hubiera esto. Es parte del proceso. Una vez Isaac Hamwick, el presidente Maguen David, me dijo, estaba yo por tomar una decisión, y me dice, ¿por qué dudas? Le dije, es que mi trabajo es dudar. Mi trabajo es decidir entre una alternativa y otra. Tengo que dudar primero para poder tomar la mejor decisión. Y eso es. Está y buenísimo. Cuando tomas algo, dejas algo, como tú lo decías, ¿no? Escoger es dejar. Nos ven muchos jóvenes que están cerca de la fundación, que emprendedores, gente que está tratando de desarrollar una idea de negocio, que necesita reestructurar su negocio. Si pudieras tener una conversación con el Elías Fasja, que quería ser el mejor arquitecto, ¿qué le dirías? Qué bueno. Yo lo que le diría es que tengan paciencia, que sean persistentes en lo que buscan, en sus sueños, que no los tiren por frustraciones o por piedras que se encuentren en el camino.
como estuve yo a punto de hacerlo, sino que hay que ser muy persistentes. Cuando uno quiere algo, tiene que buscarlo, tiene que seguir y lo va a lograr. Y echarle la mejor vibra. Siempre, y lo he comprobado, que cuando buscas y tienes la buena vibra y lo visualizas y lo sueñas, sucede. Cuando estás negativo y estás buscándole el problema y va a pasar esto y va a pasar lo otro, la energía, yo creo mucho también en la energía y mucho en Dios. Entonces yo creo que hay que, a final de cuentas, estar creyendo que todo es para bien siempre y que, a final de cuentas, esa maqueta que me tiraron, pues me enseñó muchas cosas. Me enseñó a ser paciente, me enseñó a ser tolerante, me enseñó a ser persistente. Y bueno, pues, eso es, o sea, a los jóvenes es el sueño que tengan, búsquenlo, síganlo, pero tengan paciencia y no se desesperen. Pues muchas gracias, Elías. Gracias a ustedes por escucharnos en La Recompensa de los Necios. Espero que este episodio les haya gustado, los haya inspirado. Si es así, compártanlo. Y si no están cerca de la fundación, si no están cerca de Catalyst por alguna razón, pero están en un momento en donde podemos ayudarlos, por favor, acérquense. Y bueno, pues encantado. De verdad, fue un placer, Elías. Gracias. Muchas gracias por hacerte el espacio y por compartirnos. Gracias, y me encantó estar con ustedes. Y los felicito, y a los jóvenes de Catalyst, no dejen de seguir Catalyst porque es un gran motor para todo lo que quieran hacer. Muchas gracias. Gracias.